Hazard es ahora mismo un problema muy, pero que muy serio para el Real Madrid actual, pero sobre todo de cara a la próxima temporada. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bueno, evidentemente en el canal teníamos que hablar de la situación de Eden Hazard, que es ahora mismo un problema bastante importante para el Real Madrid, y es que más allá de las 9 jornadas de Liga, veremos hasta dónde llegamos en Champions. De cara a esta próxima temporada, a lo mejor no es un grandísimo problema, porque además Ancelotti poquito ha contado con él, pero, a ver, de cara a las salidas que podía tener prevista el club este próximo verano, pues la salida de Hazard, si antes ya era difícil, de un tío que cobra aproximadamente unos 12 millones de euros, y ya hemos visto lo que ha podido rendir en el terreno de juego, pues imaginaos ahora con una operación de por medio, teniéndose que quitar esa placa que tantos y tantos y tantos problemas le ha generado para poder jugar a su máximo nivel. O sea que ahora mismo la casa sin barrer respecto al asunto de Hazard. ¿Qué puede hacer el Real Madrid al respecto? ¿Qué podía tener en mente Florentino Pérez y el resto de la junta directiva? Pues hombre, más que venderlo, porque nadie, creo, insisto, cualquier club medio importante no va a pagar la totalidad de la ficha por Hazard ni traspaso de por medio, quizá la posibilidad más probable era que alguien se encargara de parte de su ficha. Una operación, chicos, muy similar, y recojo el testigo con esta comparativa porque me parecen bastante similar a la de Philippe Coutinho, ¿no? El Barça, en este caso, lo cede al Aston Villa, encargándose de parte de la ficha y, pues, asumiendo parte de la ficha al Villa, parte de la ficha al Barça, pues es de alguna manera una forma de quitarte al jugador de encima. No del todo, pero te quitas parte de masa salarial y a nivel deportivo dejas una ficha vacante para otro jugador. Y pienso que existen bastantes similitudes, caso Coutinho, caso Hazard, y me voy a explicar. Son dos jugadores ya con bastantes años de carrera, que en la Premier League han demostrado su mejor nivel, dos futbolistas sobre la treintena, dos jugadores que físicamente no van sobrados y que han demostrado problemas en forma de lesión, y que eso les ha acarreado consecuencia de no rendir en equipos top como Madrid y Barça. Y la salida de Hazard, pues en ese aspecto, en esa línea argumental, podía ser más factible. Se me ocurren clubs de nivel medio-alto del Premier: Everton, Wolverhampton, Newcastle, que ahora va a meter dinero, sobre todo este verano, que ya con la nueva adquisición del club es un club que se entiende que va a invertir dinero en nuevos jugadores. Bueno, el club que se os ocurra, pero dentro de la Premier, que es donde podía pensar uno que a un Hazard le queda cartel. Con esta operación de por medio es una incógnita ver cómo se va a recuperar Hazard. Y el Real Madrid es el que obviamente se va a comer el marrón como club, y a ver, insisto, cómo progresa Hazard de esta nueva operación que le va a mantener mes y medio, e insisto, de cara a lo que queda de temporada, puede que no sea importante, pero de cara a la perspectiva del futuro que puede tener el Real Madrid a la hora de vacantes, salidas, cesiones, ventas, etc, pues ahora mismo sí, el Real Madrid, digamos, va a sonar mal, pero es así, tiene un grano en el culo como club. Con Eden Hazard todavía hasta 2024 tiene el futbolista belga contrato en el Real Madrid, y las salidas no son factibles ni sencillas. Así que veremos qué acciones acomete Florentino y el Real Madrid, pero parece compleja, parece muy compleja la salida de Hazard de cara a la próxima temporada, sea en forma de venta, sea en forma de cesión compartida a nivel salarial, en fin, no sé qué manera va a buscar el Real Madrid, pero si antes era difícil, ahora lo es todavía más. Me gustaría leer, chavales, vuestros comentarios al respecto de la situación de Hazard que se genera dentro del Real Madrid, si pensáis que realmente hay posibilidades reales, de verdad, de que Hazard pueda salir este próximo verano en forma de cesión, en forma de venta, de lo que sea. Me gustaría que opinéis, si vosotros le seguiríais dando oportunidades, si todavía pensáis, incluso los más optimistas, que es un futbolista realmente recuperable. En fin, como siempre, dejáis en el cajón de comentarios dentro de mi canal vuestra opinión, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.